de la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual les dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, y ya nos habla de todo. Y es cuando hacen el regreso con Zorobabel hacia Jerusalén. Entonces, hermano, empieza el reinado de los asirios, después los babilónicos, después los medos y los persas. Llega al punto en el cual Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, ¿verdad? Alejandro Magno, en Grecia, entonces empiezan a conquistar y llegan allá, a este lugar, a lo que era Mesopotamia, en el año 332 a.C. al 63 a.C. Y ahí está, ¿verdad?, la situación, Alejandro Magno y las 4 divisiones. En este caso, cuando se empieza el reino dividido, y uno lo va entendiendo, hermanos, es cuando llegan lo que serían los romanos, establecen un reinado, ¿verdad?, con vara de hierro, y entonces llegan los romanos, conquistan Grecia, conquistan los diferentes sitios donde habían conquistado los de Grecia, los griegos, y entonces llegan a lo que sería el 63, ¿verdad? Y de ahí empieza, y usted puede observarlo, hermano, cada uno de estos sucesos hasta el año 70 con Tito, ¿verdad? Que llega y destruye Jerusalén y se lleva una menorá en la cual se nota a través de un grabado que hay en el arco de Tito allá en Roma, y en el cual es saqueado Jerusalén y es llevado, ¿verdad?, porque hay una revuelta en el año 70, la destrucción del templo. Entonces cada uno de estos como le digo, de estos reinos, hermano, están siendo divididos para la cuestión de la esclavitud para Israel. Pero usted acuérdese, hermano, acerca de las libertades. Cuando llegan los medos y los persas y entonces regresan a su tierra, tienen esa oportunidad de como cultura Israel empezar a crecer, y empiezan acerca del templo, de las murallas, y empieza, hermanos, una reconstrucción total. Cuando llegan los griegos, todavía, ¿verdad?, hay las cuestiones que los dejan, pueden hacer las cosas, pueden estar ahí, son sus esclavos, pues sí, pero la cuestión es que empiezan a ver ahí pueden construir, hacer, realizar las cosas que pueden ellos querer hacer como israelitas. Pero después llegan los romanos y se les impone lo mismo. Ahora ustedes ya no serán del régimen de Grecia, ahora serán de los romanos, y se les va a poner gobernadores, y las reglas y los mandatos han cambiado, y si hay alguien que quiera estar yendo en contra de las leyes romanas, será crucificado. Entonces, hermano, Grecia es muy pensante. Grecia tiene el lenguaje, ¿verdad? Hay un lenguaje, y pues también el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad?, se habla acerca de este idioma en el cual se nos dio el Nuevo Testamento, porque ellos eran seres pensantes, mientras que los romanos eran más hacia lo que era la fuerza bruta. Entonces se deja lo que sería el lenguaje romano, y por eso es cuando se lleva la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, se lleva a la gente en griego, para que ellos puedan aprender ese mismo idioma, como han sido comerciantes, como han sido, ¿verdad?, fabricantes, han sido reyes, han sido príncipes, han sido desde el gobierno hasta los del pueblo, hablan griego, porque era el modo en el cual se podían comunicar con los demás. No se pone lo que sería un lenguaje romano, sino sería el lenguaje griego que se estaría utilizando para el comercio. Así que por eso es que se lleva este lenguaje, ¿verdad? Se empieza a distribuir. La gente a veces me ha dicho que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo, ¿verdad? Y dice, no, es que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo, y a veces uno no sabe historia y le dice, bueno, pues tal vez sí, porque era para el pueblo de Israel.
Pero hermano, ¿cómo van a entender? Porque en ese momento, hermano, empezaron a esparcir. Y es algo terrible porque sucedieron varias cosas, hermanos, dentro de los romanos que atacaron a Israel y a todo judío también. Y después de ahí, y eso es, y ahorita lo vamos a ver, que es el cambio de nombre hacia Palestina. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los judíos están dispersos. Y entonces, el idioma que va llevándolo de una ciudad a otra es en el griego. Claro está, ellos podían hablar hebreo, pero también acuérdense que no nada más era para el judío, al judío primeramente, pero también ¿a quién? Al griego. Quiere decir que entonces, ¿por qué griego? Porque se le daba el idioma en el cual se esparcía en esas regiones y podía hablarse más fluidamente. Entonces, tanto era para el judío, en el cual entendía lo que era el griego, como también el griego, hablando de todas las demás ciudades que estaban gobernadas por Roma, pero el lenguaje, la lengua era en griego. Entonces se da estas divisiones, hermano, y tanto fue el odio y el rencor, ¿verdad?, de los romanos contra los judíos, en el cual se le llamó a la región Judea. Lo mismo, ¿verdad? Judea o Judá es lo mismo, pero les decían, es que ustedes son de la región de Judea. También después le cambiaron el nombre a palestinos. ¿Por qué este nombre de palestinos? Porque no querían que estuvieran ahí los judíos, que no hubiera personas israelitas, y entonces los masacraron y hubo tres enfrentamientos de los israelitas contra los romanos, que fueron varias situaciones muy lamentables, ¿verdad? Algunos dicen que en aquel entonces, cuando mataron a los judíos, mataron a más de 6 millones. Esto quiere decir que la cifra que mataron a más que Hitler ahí en el Holocausto. Y entonces se habla acerca de la diáspora, acerca de la destrucción del templo, acerca de guerras en las cuales hubo enfrentamientos, pero los judíos al momento de salir, entonces decían, ya no hay judíos aquí. Entonces, ¿verdad? Los romanos dijeron, ya no hay judíos, entonces es porque esto es Palestina, la tierra de los filisteos, aunque no había filisteos, aunque ellos reconocían y se les siguió dando el nombre como Judea o en esa región de Judá, hablando de Judea, los mismos romanos hablaron y dijeron, esta es la región de Judea. ¿Por qué Judea? Pues de los judíos, pero por eso se les cambió el nombre en aquel entonces, para que hasta hoy en día sigue permaneciendo. Y entonces dicen, pero ¿son de los judíos o son de los palestinos? No, son de los judíos, pero Roma, después de años, hermano, después de todos esos sucesos, Roma es el que le pone ese nombre a esta región, a este lugar, como Palestina o tierra de filisteos, porque no querían judíos en esa área. A pesar de que de todos esos mandatos hubo judíos que se mantuvieron, porque siempre en toda la historia de Israel va a haber un remanente, hermanos. Siempre va a haber un judío, siempre va a haber un israelita en su tierra, porque Dios así lo ha prometido. Entonces, ¿por qué se les llama también judíos, aparte de Judea? Hablando de que cuando salen en las diásporas, en lo que fueron estos sucesos en la destrucción del templo en el año 70, la única tribu que se queda cerca de lo que es Israel es los judíos, o sea, los de la tribu de Judá. Y entonces son los que por eso se les nombra ahora como judíos, o también acerca de los asentamientos y como lo nombran los romanos, de Judea. Es judío porque es de Judea. Aunque seas hebreo, aunque seas de otra tribu, le dicen ellos, ¿verdad? Es que tú eres de Judea, así que tú eres judío. Pero oiga, soy de la tribu de Leví, no importa, tú eres judío. ¿Por qué? Porque eres de Judea. Entonces, hermanos, ellos mismos reconocen que era la tierra de Israel. Entonces, cada uno de estos mapas, hermano, que les voy mostrando, que les voy diciendo, es para que usted vaya haciendo, ¿verdad?, una pequeña, escena en su mente y saber que la tierra sí le pertenece a Israel, pero ¿de qué frontera a qué frontera? Con esto terminamos. Es desde Egipto hasta el río Éufrates, de donde salió Abraham, de Ur de los Caldeos. También ahí hubo varios héroes de la antigüedad como Gilgamesh.
también pasando por lo que era toda la Mesopotamia, que era Babilonia, donde estaba Ur de los Caldeos también. Después, ¿verdad?, estaba ahí el siguiente cultura o siguiente país era Asiria, y después hacia abajo es lo que era la tierra prometida, la tierra de Canaán, y llegando hacia lo que era la frontera con Egipto. Entonces se tiene desde lo que es Egipto hasta el río Éufrates, será todo de parte de los judíos. Esa es su tierra que Dios le ha mostrado. Ahora también, cuando venga el Señor Jesucristo, dice que va a llegar a esa parte donde está el río Éufrates, el río Tigris, y se secarán y correrán, en vez de agua en esos ríos, va a correr sangre de sus opresores de sus enemigos que son de Israel. Entonces, desde Jerusalén va a llegar hasta esa parte, porque es lo que le corresponde la tierra a Israel, hermanos. Vamos entonces a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana, gracias por este tiempo que nos permites, ayuda, fortalece nuestra mente, nuestra vida, que podamos aprender, Señor, y ciertamente en la cautividad y todos estos mapas y esta historia, que no sea, Señor, echado en saco roto, sino al contrario, que podamos aprender más de ti, porque, Señor, saber que tú les has dado a estos israelitas esta tierra prometida, porque tú, Señor, tú les has permitido, ¿verdad? Y tú eres dueño de esta tierra, de este universo, de este planeta, y tú das la tierra a quien quieres, y se la diste esta tierra al pueblo de Israel. Gracias te damos y seguimos orando y pidiendo por la paz en Jerusalén. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, pastor, muchas gracias por la enseñanza en esta mañana. Y bueno, no sé si quiera comentar un poquito antes de despedir su participación del posgrado de Israelología allá en Cuernavaca. Pues, hermanos, miren, vamos a estarlo dividiendo en 4 partes. Hoy, hermanos, vamos a dar una introducción acerca de esto, que a quién le pertenece la tierra, esperando a muchos hermanos que ya lo saben, al judío primeramente, quién le pertenece la tierra, por qué la iglesia local y no una sinagoga, qué es el Shabbat, pedir por la paz en Jerusalén, el plan de salvación con el Antiguo Testamento, remanente en Israel, y esto es algo que espero que se lo sepan, si no lo vamos a enseñar. División del Tanaj. ¿Por qué hacen esa división que es diferente a la que nosotros tenemos en la Reina Valera, ¿verdad? Versión 60. ¿Por qué es diferente? Y bueno, hay una explicación de por qué. Y también, hermanos, vamos a ver lo que es el inicio el día de hoy de las fotografías en Israel, ¿verdad? Para dar un panorama. El día de mañana estaremos viendo más acerca de los mapas del peregrinaje de Abraham, de Moisés, de los demás patriarcas también. Después el viernes vamos a estar checando acerca de Jerusalén, nos vamos a enfocar en Jerusalén, los sucesos, lo que pasó, lo que habló en las sinagogas, los lugares, lo que fue, hacia dónde fue el Señor Jesucristo, en todo lo que es Jerusalén, lo que es Judea, ahí en la gobernatura, después Samaria, después nos vamos a Galilea, y el viernes rematamos, ¿verdad? Y acabamos con lo que serían más mapas acerca de Israel, pero en este caso sería el conflicto actual, ¿verdad? Con los palestinos, con los árabes, los musulmanes, el inicio acerca de la guerra, qué es lo que pasa, qué es los sucesos que ha visto, el Crystal Night, que es la noche de los cristales rotos, acerca de que fue del 9 al 10 de noviembre, y bueno, lo vamos a estar viendo más como de este tiempo, lo que ha pasado y ha acontecido con los judíos, las fiestas, cómo se han llevado a cabo. Entonces vamos a estar viendo un buen material, hermanos. Espero poderlo dar todo, y pues ahorita, como le digo, hermano, le saqué ahorita mínimo de unas 3 clases, hermano, así como que le estuve ahí queriendo a hilar todo esto para que usted se anime y pueda acompañarnos desde hoy a las 6 de la tarde con el pastor Carlos Hernández. Amén, pastor. Pues muchas gracias. Le envía saludos la hermana Graciela Casarrubias, que está escuchando. Que Dios le bendiga. También el hermano Raúl Gutiérrez desde Yakima, Washington, le agradece la enseñanza. Y la hermana Laura García desde ahí, desde el Distrito Federal, también le da gracias por la enseñanza, pastor. Muchas gracias por su tiempo y que el Señor le bendiga. Gracias, hermano Hugo. Que Dios le bendiga.
bendiga, saludos al hermano Luis, al hermano Ángel, ¿verdad? Al hermano Juan Romero y a todos los de ahí de La Voz de Victoria. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias, pastor, Dios le bendiga. Bueno, vámonos con un canto para el brother Raúl Gutiérrez, que nos está escuchando en Yakima, Washington, y yo sé que este canto es de sus favoritos, y ahorita despedimos el canto del gallo